Esta conferencia comenzará a grabarse. Muy buenas tardes a todos. A nombre del Sistema Nacional de Capacitación UNCE, les damos la bienvenida a este webinar Viacon, la solución en cables para tus proyectos eléctricos. Esta tarde estaremos con nuestro experto Marco González, quien por los próximos 160 minutos nos estará hablando sobre la solución que tiene para nuestros negocios eléctricos. Para comenzar, cedemos el micrófono al ingeniero Marco González. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bien, como bien ya comentó aquí Magali, el día de hoy vamos a dar una plática técnica de lo que es la solución en cables para los proyectos eléctricos en los cuales nosotros estemos trabajando. En este sentido, en la charla del día de hoy vamos a hablar únicamente de conductores para baja tensión. ¿Cuál va a ser el objetivo de esta presentación? ¿Qué recursos son los que ustedes tienen disponibles, ¿sí? En lo que es nuestra página web, en www.viacom.com. Sabemos que al día de hoy, pues, vivimos momentos un poquito fuera de lo común y empezamos a hacer uso de todos los recursos virtuales, de todo lo que es el Internet. Empezamos a tomar mucho esta parte de empezar a ser más interactivos de forma digital. Entonces, también es importante que ustedes sepan de todos los recursos que pueden encontrar en nuestra página web. También otro punto importante es que conozcan las características técnicas y comerciales de los productos que nosotros manejamos para que puedan hacer una correcta selección, ¿sí?, de los conductores eléctricos dependiendo del tipo de proyecto o de la aplicación que nosotros le vayamos a dar al conductor, ¿sí? Esto es con la intención de que tengamos productos, ¿sí? Tengamos elementos, ¿sí?, que nos sirvan a nosotros para hacer diseños adecuados con lo que me establece la norma de instalaciones, ¿sí?, que es la NOM 001 CD 2012, que es la que hasta el día de hoy permanece como vigente. No ha salido la nueva emisión de la norma. Entonces hay que apegarnos a todas las características y reglamentos técnicos que se estipulan en esta norma oficial mexicana. Entonces, queremos darles las características, en dónde aplican los conductores, qué elementos debe de contar un conductor para que sea aprobado y apropiado para instalar en determinada instalación. Eso es lo que también queremos transmitirles para que, obviamente, pues tengamos proyectos muchísimo más eficientes, ¿sí? Tengamos una selección adecuada y pues puedan tener una larga vida útil todos los elementos que forman parte de la instalación eléctrica. Bien. Vamos a comenzar con la parte de los recursos. ¿Qué recursos nosotros vamos a encontrar en lo que es nuestra página web? Vamos a encontrar, ¿sí? Esta es la página principal, ¿sí? Vemos que tiene lo que es mercados, catálogos, otros productos, ¿sí? Entonces, en cada pestaña de nuestra página web vamos a encontrar diferente información que nos va a ser muy útil. Un punto muy importante que me gustaría comentárselos a todos ustedes es que al día de hoy, así como la tecnología nos acerca lo suficiente a dos personas que estamos muy distantes, pues también existen en el mercado o en el medio personas que se encargan de, pues, suplantar identidades. Entonces, es importante que cuando entren a nuestra página web se aseguren de que es
www o están en un dominio viacom.com o que el candadito, ¿sí?, aparece. Siempre traten de revisar ese tipo de cuestiones porque nos han comentado que han encontrado algunas páginas, ¿sí?, muy semejantes en contenido, ¿sí?, pero que intentan hacer fraude o intentan engañar a los clientes. Entonces, es importante y por eso les pongo la portada de nuestra página web para que la podamos visualizar, ¿sí?, y tengamos cuidado con este tipo de cuestiones. Bien, aquí en la parte de catálogos, nosotros vamos a encontrar todas las familias, ¿sí?, o la mayoría de las familias de los productos que son más comunes, ¿sí? Vamos a tener accesorios de alta tensión, podemos tener la familia de alambres y cables desnudos, los que van a ser más utilizados, alambres y cables para baja tensión. En esta parte podemos encontrar la mayoría de los productos que muchas veces pues ya manejamos, ya conocemos. Hay que cotejar algunos datos, dimensiones, pesos, ¿sí? Características de normatividad. Entonces, en cada una de estas secciones, ¿sí?, de las diferentes familias que nosotros manejamos, vamos a encontrar información técnica actualizada de cada uno de estos productos, ¿sí? Si a lo mejor estoy haciendo un proyecto de un centro comercial o a una torre vertical, pues a lo mejor voy a necesitar yo de entrada conductores para media tensión, ¿sí? Después de ello, pues puede que tenga conductores para distribución subterránea, paso a lo que son alambres y cables para baja tensión, y también voy a utilizar lo que son conductores desnudos, ¿sí? Entonces, dependiendo de las características o la naturaleza de nuestro proyecto, vamos a encontrar o vamos a buscar dentro, ¿sí?, de las familias o los catálogos que nosotros mostramos dentro de nuestra página web. ¿Sí? Entonces, aquí de forma más interactiva, ya si entramos, le damos un clic en el catálogo, pues nos cambia la pantalla y nos presenta todas las opciones que nosotros tenemos, ¿sí? Pero si estamos en la anterior y seleccionamos alguna familia, podemos entrar al catálogo de esa familia de productos. Bien, aquí dentro de la parte de lo que son los recursos, vamos a poder encontrar un glosario de términos. Muchas veces en las descripciones de los conductores vienen siglas, vienen nomenclaturas que tal vez en la ficha técnica las encontramos y las leemos, pero si en algún momento tenemos alguna duda o queremos poner un glosario en algún proyecto que nosotros estemos desarrollando, en esta parte vamos a encontrar toda esta información. De igual forma, en la parte de procesos de fabricación, nosotros vamos a encontrar, ¿sí?, algunos videos muy interactivos en los cuales se va a estar mencionando o se va a ejemplificar cuáles son los procesos para la fabricación de los conductores. Desde que llega la materia prima, se empieza a estirar, ¿sí?, se hace tirar el alambrón, tenemos ya alambres más delgados de cierto calibre para formar lo que es el cableado, ¿sí?, de un conductor eléctrico. Después de este paso, ya que tenemos formado el cable, pues pasa el proceso de la extrusión del aislamiento. Y en dibujos muy interactivos vamos a ver cómo es ese proceso en el cual al conductor metálico desnudo se le va a colocar la capa o se le colocan las capas si es que tiene una cubierta exterior, ¿sí?, para que quede finalmente formado ese conductor eléctrico, ¿sí? Entonces, si en algún momento tenemos ahí tiempo y queremos saber cómo es que se fabrican los conductores, pues si no hemos tenido la posibilidad de estar en alguna visita guiada a alguna de las plantas que tenemos, ahí se pueden dar un ejemplo bastante claro, ¿sí? Otro punto importante, tenemos folletos en las expos en donde nos presentamos o en algunos otros eventos donde pues,
ofrecemos folletería, información. También pueden descargarlos de forma digital, ¿sí? Pueden encontrar lo que es nuestra guía rápida, en donde van a encontrar la gama de productos que más se mueven y de los que más se utilizan en la mayoría de los proyectos. Ahí vamos a encontrar cables control, cables desnudos, cables para baja tensión, hablando del THW, un XHW, un THWN. También va a venir la familia de los cables para distribución de forma aérea, cables de distribución de de forma subterránea, ¿sí? Y viene un apartado de lo que son los cables coaxiales para todo lo que es la parte de electrónica, ¿sí? Cables CCTV para señales. Entonces, ese folleto nos sirve como una guía, como bien se llama, una guía rápida, en donde nos vamos a dar cuenta de qué tipo de productos son los que podemos encontrar. A lo mejor no vienen todos, pero si vemos una familia, a lo mejor control, y no viene el producto que nosotros necesitamos, pues vamos a la parte de catálogos y buscamos el producto que nosotros estamos necesitando, ¿sí? Otro punto importante van a ser los manuales. Los manuales que nosotros repartimos en las exposiciones, también ustedes los pueden descargar desde nuestra página web. Los pueden encontrar el manual del electricista, que es el pequeñito, el rojo, o pueden también descargar el manual eléctrico. Este manual eléctrico no es tan común que lo demos en las exposiciones. Sí llegamos a ofrecer algunos, pero son más limitada la cantidad de ejemplares. Entonces, si en algún momento no han alcanzado este tipo de ejemplar, lo pueden descargar de forma electrónica, ¿sí? Y sin ningún problema. Únicamente nos va a pedir que nos registremos en la página y nos va a dar acceso a descargar el contenido de este manual, ¿sí? Entonces, este es el manual del electricista, que seguramente muchos de ustedes ya lo tienen, ya lo conocen, han trabajado con él. Y el manual eléctrico es un manual, a lo mejor un poquito más cotizado, pero que está a su alcance si se registran en nuestra página de internet, y de ahí lo pueden consultar, ¿sí? Y pues ahorita con todas las herramientas tecnológicas que tenemos, pues lo podemos traer en el celular, lo traemos en la tableta, en nuestra computadora. Es muy fácil trabajar en él, y de hecho es en formato PDF, pues podemos buscar ahí alguna palabra clave para encontrar el contenido que nosotros estamos buscando, ¿sí? Dentro de la parte del glosario, pues ya lo comentamos, van a encontrar ahí las definiciones de algunas palabras claves en todo este argot del ámbito eléctrico. Tenemos algunas aplicaciones. Una aplicación es una aplicación QR para que nos mande contenido de todos los folletos que nosotros tenemos. En la parte trasera viene el código QR, y también tenemos una aplicación para lo que es el cálculo de conductores eléctricos en baja tensión en tubería conduit. Esta aplicación al día de hoy se encuentra disponible para todos los dispositivos Android. Para todos los que manejan Android, pueden descargar esta aplicación y nos va a dar el tamaño del conductor. Cuando nosotros conocemos la corriente que va a demandar ese circuito, cuando conocemos la longitud del circuito, la tensión, y si queremos nosotros definir el tamaño para una cierta regulación de tensión, también nos va a dar esta oportunidad. Es decir, que si yo calculé ya mi circuito, el tamaño de mi conductor, por capacidad de conducción de corriente, y a lo mejor en este sentido, es un ejemplo, ¿verdad? Un calibre 10 cumple con mis necesidades de capacidad de conducción de corriente, pero ¿qué pasa si a lo mejor este circuito es muy largo, ¿sí? O el alimentador tiene una cantidad de metros considerable y no cumplo con mi regulación de tensión? Entonces, en ese sentido, la aplicación te da una opción para que tú puedas mover, ¿sí? O cambiar el tamaño del conductor, y te
emite inmediatamente una segunda regulación de tensión. Entonces, a lo mejor por capacidad de conducción, el 10 cumplía sin problema, pero para cumplir con mi regulación de tensión, que bien puede ser un 2%, un 3%, ¿sí? Va a depender de mi carga alimentaria. ¿Sí? Es lo que me va a mí marcar la pauta de si tengo que tener un 2%, un 3%, ¿sí? El 2 y 3% es una recomendación que nos da la normatividad, pero si tengo un equipo, ¿sí? Que sea muy sensible, que no me permita pasarme más del 1%, pues ese va a ser el parteaguas, ¿verdad? No me voy a poder pasar, ¿sí? De ese 1%, porque si no, simple y sencillamente, pues el equipo no va a trabajar en condiciones óptimas. Bien, ahora, eso fue la parte de los recursos que nosotros ponemos a su disposición las 24 horas, los 365 días del año. Siempre lo van a encontrar en nuestra página de internet, ¿sí? Bien, ahora, pasando ya un poquito a conocer los diferentes tipos de productos que vamos a encontrar o que nosotros podemos seleccionar y especificar para nuestros proyectos en baja tensión, vamos a ver este esquema de distribución de la energía eléctrica, en el cual, pues, partimos siempre de una generación eléctrica, ¿sí? Al día de hoy tenemos diferentes tipos de generación. Las últimas y que han tenido o tuvieron bastante auge fue las energías renovables, la generación por energía eólica, fotovoltaica, ¿sí? Se tiene lo que es la generación y vamos a empezar a transmitir esa energía generada, ¿sí? Para que nosotros podamos enviar toda esa energía que se ha generado a las grandes ciudades o a las grandes industrias que demandan este tipo de energía eléctrica, pues vamos a pasar por varios procesos o varias etapas de distribución. La primera, pues como vemos ahí claro en el esquema, pues pasamos a una etapa de elevación de la tensión, ¿sí? Y empezamos a transmitir, valga la redundancia, en nuestras líneas de transmisión en niveles de tensión de 230 o 400,000 volts. Y es muy común que toda esta transmisión se haga de forma aérea. También existe distribución y transmisión de energía de forma subterránea. ¿Sí? Es más costoso, ¿sí? Pero es un poquito más seguro. ¿Sí? Nos va a dar mayor seguridad de que no intervengan factores externos como lo es una descarga eléctrica, ¿sí? Que algún vehículo pueda llegar a chocar con una torre, algún árbol que pueda caer junto o muy cerca de alguna una línea de transmisión y que se pueda generar un arco. En una línea subterránea evitamos o tratamos de tener un mayor control en ese sentido, ¿sí? Avanzando en este esquema, pasamos por una primera etapa de reducción de la tensión y empezamos o se empieza a distribuir en niveles de hasta 115 kilovolt. En este sentido, ya existen industrias, ¿sí? Que demandan energía en este nivel de tensión, ¿sí? La diferencia entre estas industrias y las medianas y un poquito más pequeñas industrias es que ellos deben tener su subestación eléctrica, ¿sí? Para hacer, ¿sí? Su reducción todavía más de la tensión, pero les es más conveniente que Comisión Federal les facture en una tarifa diferente a lo que es media tensión, ¿sí? Entonces, seguimos avanzando y empezamos ya a llegar a donde están las áreas más urbanizadas, ¿sí? Se empiezan a tener las subestaciones de Comisión Federal que nos van a servir para lo que es la distribución de energía en media tensión, y a partir de ellas se va a empezar a distribuir la energía de forma aérea y también en algunos casos se empieza a distribuir de forma subterránea, ¿sí? Aquí, como bien vemos en el dibujo, la instalación más común va a ser una distribución de forma aérea porque es menos costosa, ¿sí? Si la comparamos con una instalación subterránea. Pasa lo mismo en alta que en baja tensión
en cuestión de costos de los dos tipos de instalación, ¿sí? Bien, después de ello, cuando nosotros ya tenemos una acometida, llámese de forma aérea o de forma subterránea, vamos a tener equipos, ¿sí? En este caso, transformadores, que nos van a ayudar a ajustar la energía o el nivel de tensión que nosotros vamos a utilizar, ¿sí? Si tenemos una industria, proyecto de industria, proyectos hospitalarios o centros comerciales, pues vamos a empezar a tener diferentes tipos o podemos tener diferentes tipos de transformadores. Podemos tener transformadores tipo subestación, transformadores tipo pedestal, ¿sí? Depende de las características y el área que yo disponga para poner mi equipo de reducción de la tensión, ¿sí? Entonces, en este sentido, eh, ya que hicimos esta selección, ¿sí? De los transformadores, dependiendo de las características de mi instalación, pues ya voy a empezar a distribuir yo de forma interna lo que es la energía. Tengo que ver qué características tiene mi instalación eléctrica, ¿sí? Dónde puedo poner diferentes tipos de productos, en dónde me conviene utilizar productos o cables de aluminio, ¿sí? En dónde debo de seleccionar conductores que sean totalmente de cobre para sacar el mayor beneficio y que los proyectos sean más eficientes, ¿sí? A lo mejor pudiéramos pensar, oye, el aluminio por ser un material menos costoso que el cobre, yo lo quiero meter hasta el último rincón que me sea posible, ¿sí? A veces es bueno, por eso hay que definir o delimitar exactamente hasta dónde es el alcance y qué aplicación tiene cada uno de estos productos para que podamos definir si lo que estamos proyectando o lo que estamos seleccionando es lo mejor, ¿sí? Hablando de conductores de cobre, pues estos siempre van a estar presentes en lo que son instalaciones de contactos, alumbrado, ¿sí? Por los calibres en los que se maneja. Bien, y como ven, pues en la parte de baja tensión es donde tenemos mayor número de productos, ¿sí? Este tipo de productos y la variedad de los mismos es porque dependiendo de las características del medio ambiente o de instalación, es que uno puede ser excelente en un tipo de instalación, pero a lo mejor si es en esa trayectoria del circuito, pasa por una instalación un poquito, a lo mejor de más de humedad o a lo mejor va a estar en una charola, ¿sí? O que va a tener una parte vertical, pues tenemos que hacer el análisis de qué es lo más conveniente y qué es el producto, qué producto me va a dar la mayor seguridad, ¿sí? Y me va a hacer el trabajo que yo requiero. Bien, ahora, parte de lo que van a encontrar en la página web van a ser las fichas técnicas. Nosotros, dentro de nuestra ficha técnica, ¿sí? Van a encontrar lo siguiente. Por ejemplo, para un cable tipo THW-2-LS, ¿sí? Vamos a ver de vista, esta es la vista general de lo que ofrece nuestra ficha técnica, en la cual vamos a encontrar una parte en donde nos va a dar una descripción general, ¿sí? Nos va a dar la especificación general del conductor. Nos dice que es un conductor de cobre suave, electrolítico, con un aislamiento de policloruro de vinilo o PVC, ¿sí? Esos son los elementos que forman parte de este producto. También nos va a mencionar qué especificaciones son las que cumple el producto en cuestión. ¿Sí? En este caso, el THW. Entonces, este cable cumple con lo que es la norma de instalaciones, cumple con la 063, que es productos eléctricos, conductores y requisitos de seguridad, con la norma de producto, que es la NMX-J010, ¿sí? Esta norma es la que me va a definir o me va a establecer todas las características técnicas que debe de tener o con las cuales debe de cumplir un cable de cobre con aislamiento termoplástico, ¿sí? Entonces, nos sirve para conocer qué especificaciones son las que nosotros
tenemos que cumplir al momento de especificar un cable de estas características. Y muchas veces nos pasa que en algunos catálogos de conceptos nos ponen cable tipo THW que cumpla con ISO 9000, ISO 14000. Sí son especificaciones, sí son características, una es de calidad en los productos, pero es procesos, y la otra es del medio ambiente. Estrictamente las que hacen referencia o atañen al conductor son las que nosotros vamos a encontrar en esta parte de especificaciones. En el siguiente rubro vamos a encontrar principales aplicaciones, que digo, al final del día este cable es bastante noble y es utilizado en muchas aplicaciones, ¿sí? Es de uso general, lo podemos utilizar para alambrar, como bien les decía, circuitos de iluminación, contactos, ¿sí? Edificios públicos, centros comerciales, salas de teatros, cines, ¿sí? Entonces, nos da una breve reseña de dónde nosotros podemos aplicar o utilizar este tipo de productos. Dentro de las características ya vamos a encontrar, ¿sí?, datos más técnicos, en donde nos dice cuál es la tensión máxima de operación de este conductor, que en este caso, en baja tensión, la mayoría de los conductores son hasta 600 volts. Digo la mayoría porque hay algunos que se manejan hasta 1000 y otros que se manejan en hasta tensiones de 2000 volts, ¿sí? Bien, la temperatura máxima de operación del conductor, aquí nos va a indicar cuál es la temperatura máxima a la cual puede el conductor estar trabajando sin que se presente ningún inconveniente, ¿sí? Es decir, a la cual va a trabajar en condiciones nominales. Y nos dice que es hasta 90 grados en un ambiente seco, húmedo o mojado, ¿sí? Nosotros en la parte de la descripción o el tipo de conductor, encontramos que es THW-2. El guión 2 es una sigla que me va a mí a indicar que ese tipo de producto o los productos que porten este marcado guión 2 puedan operar en un ambiente seco, húmedo y mojado. ¿Sí? En este caso, el cable Viacon opera a 90 grados en un ambiente seco, húmedo y mojado. ¿Sí? Así es como define la norma de instalaciones estos tres tipos de ambientes. Un ambiente seco lo podemos encontrar en cualquier instalación que esté dentro de un inmueble. Un ambiente húmedo puede ser bien un estacionamiento subterráneo, ¿sí? Puede ser también un área de marquesinas, ¿sí?, en donde en algún momento el conductor puede estar en presencia de la humedad. Y un ambiente mojado bien puede ser un centro de lavado, o también la norma indica que un ambiente mojado es una instalación subterránea, ¿sí? Porque en una instalación subterránea, cuando se presenta alguna lluvia, alguna inundación, algún fenómeno climatológico, ese tipo de instalación puede llegar a inundarse, ¿sí? Y el conductor va a operar en contacto con el agua, ¿sí? Aquí solo hay que dejar muy en claro que es en contacto con el agua, pero no significa que el conductor esté aprobado para trabajar de forma sumergida. Bien, las temperaturas de emergencia y de cortocircuito también nos las va a indicar aquí para el caso del cálculo de cuánta corriente de cortocircuito me va a soportar este producto, ¿sí? Que muchas veces seleccionamos al conductor por capacidad de conducción de corriente, por regulación de tensión, por ambiente de instalación, ¿sí? Que si va a estar expuesto a los rayos solares, que si va a estar en una charola, que si va a ser de forma subterránea, ¿sí? Pero en algunos momentos nos olvidamos del cortocircuito, ¿sí? Entonces es importante que tengamos presente que el conductor, ¿sí?, tiene un nivel de cortocircuito. De nada sirve que a lo mejor seleccionemos perfecto el tablero, el interruptor de alta capacidad interruptiva, si a lo mejor
en la parte del conductor eléctrico no hago este estudio, ¿sí? O no hago este ejercicio para ver si este calibre que yo seleccioné por estos diferentes métodos tiene, ¿sí?, el nivel de conducir ese cortocircuito sin que le produzca algún daño, ¿sí? Bien, entonces, también nos indica el número de hilos, ¿sí?, que tienen los diferentes cables de acuerdo al rango, tamaño, designación que tenga. Por ejemplo, del calibre 14 hasta el 4 ceros, todos nuestros conductores en estos calibres están formados por 19 hilos, ¿sí? Si empezamos a tener conductores más grandes a partir del calibre 250, pues van a tener más hilos, pero aquí lo importante es que este tipo de productos, como se utilizan mucho para lo que son alambrados de contactos y iluminación, al nosotros tener mayor número de hilos, el instalador va a tener mayor facilidad de manipular el conductor, ¿sí? Y de igual forma, si en algún momento, al momento de hacer la instalación y al momento de retirar el aislamiento, llegásemos a perder algún alambrito, se perdería en menor proporción, ¿sí?, el área de sección transversal de un cable que está formado por 19 hilos a uno que esté formado por 7 hilos únicamente, ¿sí? Bien, también nos indica marcados, como puede ser el RAD, que es un recubrimiento altamente deslizable, ¿sí?, y nos va a indicar el rango de calibres. Entonces, todos estos puntos van a venir en la parte de características que vamos a encontrar en la ficha técnica. En las ventajas vamos a encontrar las pruebas con las que cumplen, ¿sí? Que si quiero que el cable sea no propagador del incendio, que sea no propagador de la flama, que sea bajo en emisión de humos, bajo en contenido de gases tóxicos halogenados, ¿sí? Todos estos puntos referenciados a la norma con la que deben de cumplir, los vamos a encontrar en la parte de ventajas, ¿sí? Y bien, en la última sección vamos a encontrar, ¿sí?, los componentes, una imagen del conductor, ¿sí?, y cuáles son los elementos que lo forman o lo conforman. En este punto también vamos a encontrar la certificación que cumple, ¿sí? Aquí tenemos certificación NOM-ANSI. Este cable está certificado y está aprobado para utilizarse de acuerdo a lo que nos marca la norma de instalaciones, ¿sí? Y en los atributos también nosotros los vamos a encontrar de forma gráfica, ¿sí? Nosotros, de acuerdo a lo que nos establece la norma de instalaciones en el artículo 392, que es conductores para o charolas portacables, ¿sí?, así se llama el artículo, nos indica que todos los conductores que vayan a ser instalados en soportes tipo charola o charolas portacables deben de estar aprobados, ¿sí?, para ese uso. Y el marcado CT contempla esta característica. Entonces, por eso aquí en los atributos nosotros vemos una charola y que menciona el CT, ¿sí? Entonces, este cable puede ser aprobado para instalarse en charolas, ¿sí? ¿Cuál es el único requisito o la única regla para los cables monopolares? Que los cables monopolares se marcan del calibre 4AWG y mayores. Menores al calibre 4 no van a venir marcados como CT porque no están aprobados de acuerdo a lo que nos establece la NOM 001, ¿sí? La característica LS nos da una característica, una ventaja, si nosotros necesitamos utilizar conductores para lugares de reunión, ¿sí? También lo regula la norma de instalaciones y te dice que en los lugares de reunión debes utilizar cables con propiedades LS, que es no propagador del incendio, baja emisión de humos y bajo contenido de gases tóxicos halogenados, o puedes también utilizar cables tipo MC. Entonces, en este punto, los lugares de reunión los enumera, nada más da una breve ejemplos, ¿sí? Son nada más de forma enunciativa, más no limitativa, y te dice que un lugar de reunión puede ser una sala de cine,
¿sí? Un lugar donde haya muchas personas, puede ser un centro comercial, puede ser oficinas, salones de clases, ¿sí? Donde las personas estén reunidas todas dentro del mismo inmueble, ¿sí? Entonces, esto es una característica que tienen este tipo de productos. El SR, si yo quiero o la instalación tiene esa característica que una parte de la instalación, por decir un ejemplo, que alguna charola pueda cruzar un tramo expuesta a los rayos solares o expuesta a la intemperie, los conductores, así como los conductores, los cinchos o elementos de sujeción y la charola deben de estar aprobados para ese tipo de instalación. Entonces, en conductores, el marcado CT me indica que es un cable resistente a la intemperie. Y vamos a tener cables con el marcado SR en cable tipo THW-2-LS, ¿sí? SR en todos los colores y en todos los calibres, ¿sí? El recubrimiento altamente deslizable, la ventaja que nos va a dar es que vamos a tener menor cantidad de fricción al momento de hacer el cableado, ¿sí? La parte superficial del aislamiento, ¿sí? Es un poquito más lisa y vamos a necesitar aplicar hasta un 50% menos la fuerza para jalar al conductor dentro de su canalización, ¿sí? Ese es un atributo, una patente de lo que es Conductores Monterrey para la marca Viacon. La directiva ROS es una directiva europea en donde nos indica que debemos limitar el uso de sustancias peligrosas, ¿sí? Que forman parte de un producto terminado. ¿Sí? Entre esas sustancias peligrosas está el cadmio, el plomo, el cromo, ¿sí? Prácticamente están reducidas al 0%, ¿sí? Puede ser 0.1% o 0.01%, ¿sí? Entonces, es una directiva europea, ¿sí? Que nos ayuda a tener productos que sean más amigables con el medio ambiente. El atributo FB2 es una prueba de resistencia a la flama vertical, ¿sí? El atributo, ¿sí? PR1 es que el conductor resiste o puede operar en presencia de aceite, ¿sí? Hasta 60 grados únicamente. ¿Sí? Y el ST1 va a venir en calibres del 1AWG y mayores, y esta característica nos indica que limita la cantidad de humos, ¿sí? Si el conductor empieza a hacer combustión o hay una flama incidiendo sobre el mismo conductor, ¿sí? Y bueno, esas son las características del cable THW. En la segunda página de nuestra ficha técnica vamos a encontrar el rango, ¿sí? O el abanico de calibres que vamos a encontrar. Vamos a tener su equivalencia en AWG o KC1000 y los milímetros cuadrados. Lo que nos sirve de esta tabla va a ser los diámetros totales aproximados, ¿sí? Para dimensionar tuberías, dimensionar charolas, el peso total, de igual forma, para dimensionar nuestros elementos de fijación y sujeción, y vamos a encontrar la capacidad de conducción de corriente. En este punto vamos a tener dos tipos, uno que es canalización y uno que es al aire libre. Al aire, en la canalización, nosotros vamos a tener conductores, como vemos en el dibujito de arriba, dentro de una tubería, ¿sí? Y al aire libre, pues los vamos a encontrar dentro de una charola. Estos valores tienen como referencia la tabla 3.10.15b16 y la tabla 3.10.15b17 para lo que es al aire libre, ¿sí? Y vamos a encontrar la columna de 60, 75 y 90 grados, ¿sí? No olvidemos que también tenemos el artículo 110-14C, en donde nos habla de las limitaciones por temperatura, ¿sí? Nos indica que nosotros podemos utilizar un conductor con temperatura de operación de 60 grados cuando el rango de calibres está entre el 14 y el 1 AWG y la corriente que va a transportar va a ser
menor a 100 amperes, ¿sí? Entonces, en este sentido, yo puedo utilizar esta columna de 60 grados. Cuando yo utilizo la de 75 grados, cuando llevo más de 100 amperes o el calibre del conductor es mayor al 1 AWG. Y también nos indica que yo puedo utilizar un conductor, ¿sí? Con una clase térmica más elevada, ¿sí? Pero cuando utilizo la columna de 90 grados, debo aplicar los factores de corrección por temperatura, por agrupamiento, pero hay que cuidar que no rebasemos los límites de temperatura de todos los elementos que van a formar parte de ese circuito, ¿sí? Los elementos que van a ser los conectores, los interruptores, ¿sí? Estos elementos no todos llegan hasta 90 grados. Si llegan o tienen una clase térmica de 90 grados, pues sin ningún problema utilizamos la columna de 90, ¿sí? Pero en el mercado siempre vamos a encontrar o hay disponibles de 60 y 75 grados, ¿sí? Entonces, para todo lo que son las terminales, la norma dice que no deben de rebasar el límite térmico que se presenta en la tabla 3.10.15b16. ¿Sale? Entonces, para que tengamos cuidado en ese sentido. Y la que nosotros observamos al aire, que hace referencia a lo que es la charola, debemos de tener cuidado en que si nosotros tenemos una instalación en charola, debemos de seguir ciertos lineamientos. Puedo yo tener una instalación en charola que tenga una separación de un diámetro entre conductores, y ahí yo podría tomar lo que son las tablas o los valores que aparecen en las tablas 3.10.15b17 y los de las tablas 3.10.15b19, ¿sí? Entonces, si yo tengo un arreglo diferente en una charola, que todos estén juntos, ¿sí? O que tenga una tapa, la charola mayor a 1.8 metros de longitud, tengo que aplicar factores de corrección a los valores de ampacidad que se muestran en las tablas que les mencionaba, ¿sí? Entonces, ese punto es importante, porque sí, este bien nos da una referencia, pero siempre y cuando tengamos una instalación como la que se muestra en el dibujo. Y por último, van a encontrar en nuestra ficha técnica el número de parte, ¿sí? Para una cierta presentación y un color del aislamiento, ¿sí? Entonces, en este sentido, pues sabemos que el conductor con aislamiento en color negro en cables de una sección mayor, pues son más comunes que si queremos buscar un calibre amarillo, un calibre azul, perdón, un cable amarillo o uno azul. Si estos, si bien sí se pueden hacer, pero no los tenemos de línea o en stock, ¿sí? Entonces, de stock únicamente vamos a tener calibres delgados, el 12, el 10, ¿sí? En los colores que aquí les estamos presentando. Y si en algún momento ustedes hacen su catálogo de conceptos y ponen el código que aparece en las fichas, pues es más sencillo para quien les va a hacer una cotización, ¿sí? Y a lo mejor ustedes también lo pueden relacionar más fácilmente. Decir, ¿sabes qué? Necesito un calibre THW, características para 600 volt, ¿sí? 90 grados, clave, y ponen cualquier clave del producto que ustedes requieran, ¿sí? Entonces, aquí va a haber cajas, las cajas tradicionales que vemos ahí, que son las de 100 metros. Podemos tener carretes en 500 metros, carretes de 1000 o 5000 metros, depende de las necesidades del proyecto, ¿sí? Que no es lo mismo que a lo mejor yo voy a alambrar un edificio, ¿sí? Y a que me lleguen 2 carretes, 3 carretes de 1000 metros, ¿sí? O más, a que me manden un montón de cajitas, ¿verdad? Entonces, también va a depender de la logística de avance, todo mi cronograma de avance en la obra, ¿sí? Pero bien, aquí podemos encontrar lo que vamos a tener de forma inmediata en stock, las presentaciones y los colores que se manejan. El otro tipo de producto, ¿sí? También va a tener las mismas características en la página número 1 como las vimos en el Viacon, ¿sí? En el THW, perdón. Este va a ser el THHN o THW
N-2. Aquí vemos que no tiene el atributo o característica LS, ¿sí? Entonces, este tipo de producto no es adecuado para una área de reunión. Bien, entonces, este tipo de cable va a estar formado por lo que es el conductor en cobre suave, un aislamiento de PVC y una sobrecapa de nylon. Aquí la ventaja que va a tener este producto respecto al THW normal va a ser que tiene el atributo o la característica GR2. Esta característica me indica que el cable puede trabajar, ¿sí?, en presencia de algunos de gasolina, ¿sí?, o algunos otros hidrocarburos. También el cable puede trabajar hasta 75 grados en presencia de aceite, lo que el THW únicamente llegaba a 60 grados, ¿sí? En temperatura de operación nominal, ambos operan hasta 90 grados sin ningún problema. La de emergencia y cortocircuito no cambian porque los dos tipos de productos tienen un aislamiento termoplástico, que es el PVC. ¿Sí? También se pueden instalar en charola portacables a partir del 4AWG y mayores. Portan el marcado SR, ¿sí?, en conductores del calibre 8AWG y mayores. Aquí, de igual forma, vamos a encontrar tablas de dimensiones y pesos y las dos tablitas, ¿sí?, de capacidad de conducción de corriente, para cuando yo necesito llevar el conductor en tubería conduit o si lo voy a llevar en charola, ¿sí? Entonces, los valores de capacidad están basados en las mismas tablas que los del THW, ¿sí? Aquí podríamos pensar que son los mismos, pero en el THWN vamos a tener un espesor de aislamiento más reducido, ¿sí?, comparado con un cable THW, ¿sí? Las presentaciones, igual vamos a tener diferentes tipos de colores, diferentes tipos de empaques, ¿sí?, de acuerdo a las necesidades del proyecto. Si bien este tipo de conductores se utilizan en lo que pueden ser gasolineras, lugares donde haya hidrocarburos, aceites, en México utilizamos más el cable tipo THW-2-LS. El THWN o el THHN es más común verlo en Estados Unidos. Ellos utilizan mucho el cable THWN. De hecho, el THW normal, ellos no lo utilizan. Bien, ahora, entonces, para todo lo que era circuitos de alumbrado, contactos, ¿sí?, circuitos que demandaran baja corriente, ¿sí?, o ya muy cercano a las fuentes de utilizar, como pueden ser contactos, utilizamos los conductores de cobre, porque podemos tener calibres 14, 12, 10 y 8, que son los que más utilizamos, y para circuitos principales, ¿sí?, y a lo mejor circuitos derivados, podemos utilizar conductores de aluminio. En este caso tenemos la oferta del cable tipo XHHW-2LS. Este producto va a estar formado por un cable, ¿sí?, de aluminio de aleación grado 8000. ¿Sí? Va a tener una cinta separadora y un aislamiento termofijo de XLP. De hecho, en esta parte del aislamiento vamos a ver que en la temperatura máxima de operación va a cambiar lo que es el cortocircuito. En el cortocircuito, los termoplásticos solo llegaban a 150 grados, estos llegan a 250 grados. Es decir, van a soportar un nivel de cortocircuito mayor por las características del aislamiento, ¿sí? También van a tener o están certificados, tienen el sello NOM-ANSE, son conductores aprobados, de acuerdo a lo que establece la NOM 001, son adecuados o aprobados para instalarse en charolas portacables a partir del 4 y mayores, cuentan con la característica LS, es decir, entonces se puede instalar en lugares de alta concentración de personas, ¿sí?, o lugares de reunión, cumple con la directiva ROS, y aquí la característica es que este tipo de productos
se van a fabricar a partir del calibre 6 AWG y mayores. Así es como se establece en la norma de producto, que es la NMXJ 451, y también así lo menciona la norma de instalaciones, ¿sí? En el artículo 310 o la tabla 310-106, nos indica el tamaño mínimo de los conductores dependiendo el material del conductor. Y nos dice que para cables de cobre, el tamaño mínimo, ¿sí?, va a ser el 14 AWG, y en conductores de aluminio, y también menciona aluminio recubierto de cobre, el tamaño mínimo es 6 AWG. ¿Sí? Entonces, este tipo de productos, pues nos sirven muy bien para todo lo que son alimentadores primarios y secundarios, ¿sí? El aluminio presenta un menor peso comparado con el cobre. Entonces, también este tipo de productos se han utilizado bastante en la edificación vertical, ¿sí? Ya sean departamentos, pueden ser torres corporativas, ¿sí? El aluminio les brinda una ventaja en este sentido, al tener menor peso. ¿Cuál puede ser una ventaja del cobre? Pues que el cobre se corroe menos que un conductor en aluminio si es que el proyecto está cerca de la costa, y esto es importante mencionarlo, y que en el sentido de darle mantenimiento a las instalaciones eléctricas, un conductor de cobre, se recomienda que el mantenimiento que se le dé a este tipo de conductores o de instalación con este material es de por lo menos una vez en un periodo de un año. Y los conductores en aluminio se recomienda que se dé mantenimiento por lo menos 2 veces en el periodo de un año, de igual forma, ¿sí? ¿Y en qué consiste este mantenimiento? En reaprietes a todas nuestras terminales o puntos de interconexión, ¿sí? Porque el aluminio es un material más susceptible a los cambios de temperatura, entonces se puede empezar a contraer, a expandir y a contraer de acuerdo, ¿sí?, a la carga demandada, ¿sí?, a la temperatura ambiente del lugar donde está instalada, y esto podría generar falsos contactos, ¿sí?, o puntos calientes que pudieran generar una falla dentro de nuestra instalación, ¿sí? Igualmente, siempre vamos a encontrar esta tabla de dimensiones y pesos, y también aquí vamos a ver que tenemos un número de artículo, ¿sí? Este tipo de conductores se tienen en stock, ¿sí?, porque realmente han tenido gran auge, gran aceptación en los proyectos. Entonces se tienen todos estos productos y estos calibres de cuota para atacar este segmento de mercado, ¿sí? Y bien, este tipo de productos es más común que los encontremos en una charola portacables, ¿sí?, o en elementos que vayan fijando al conductor de acuerdo a lo que nos permite la norma de instalaciones, ¿sí? Bien, ahora el otro producto van a ser los conductores tipo MC, ¿sí?, o cables multiconductores de aluminio, ¿sí? Estos van a estar formados de igual forma que el anterior por un conductor de aluminio, ¿sí?, en aleación grado 8000. Van a tener un aislamiento de XLP, polietileno de cadena cruzada, un conductor desnudo, ¿sí?, de aluminio para lo que es la puesta a tierra, cinta reunidora y una armadura engargolada de una aleación de aluminio, ¿sí? Es decir, este cable es un cable armado, ¿sí? Y la definición que nos da la norma de instalaciones de los cables MC nos dice que es un cable, un ensamble hecho en fábrica de 2, 3 o más conductores, ¿sí?, reunidos dentro de una armadura, ¿sí?, o dentro de una envolvente. Entonces, en este sentido, este tipo de productos también se ha instalado bastante en proyectos como pueden ser hospitales, centros comerciales, ¿sí? Y es bastante práctico hacer instalaciones con este tipo de productos, porque ya no tengo que hacer cuerdas, ya no tengo que doblar los tubos, ¿sí? Únicamente voy a tender el conductor, ¿sí?, ya sea dentro de una charola, o lo puedo ir fijando, ¿sí?, a un muro a cada 1.8 metros. Entonces, en este sentido, al ser un cable MC, ¿sí?, no sigue las mismas características de una instalación tradicional. Cuando yo hago una instalación y voy a dimensionar la tubería, tengo que respetar
el porcentaje o el área de ocupación del tubo. Y en este caso, la armadura está muy cercana, ¿sí?, a lo que puede ser o a lo que es el diámetro total que se genera del reunido de todos los conductores, que bien pueden ser 3 o pueden ser 4 conductores que forman parte de mi conductor, ¿sí? Entonces, tenemos diámetros totales más reducidos que en una instalación convencional, ¿sí? Bien, entonces, en este sentido pueden ser de 3 o 4 conductores, dependiendo de las características o el sistema que vaya a alimentar. Y también lo tenemos en opción que puede ser con una cubierta exterior de PVC. Si cuando el conductor va a estar expuesto a los rayos solares o a la intemperie, este cable por sí solo, únicamente con la armadura, no está aprobado para ese tipo de instalación. Debe llevar una cubierta exterior de PVC para que pueda ser marcado como SR, ¿sí? Para que se le haga la prueba y después de ello se marque como un cable apropiado o aprobado para instalación a la intemperie, ¿sí? Y bien, aquí en esta tabla, pues también vamos a encontrar la capacidad de conducción de corriente. Sí, aquí ya únicamente lo vamos a encontrar de acuerdo a la tabla 31015B16, que es conductores dentro de una tubería, ¿sí? Y en la primera, que es para cables tripolares, y la segunda es para cables tetrapolares, ¿sí? Que al tener más de 3 conductores portadores de corriente dentro de una canalización, se afecta la capacidad de conducción de corriente, ¿sí? De acuerdo a lo que nos dice el artículo 310 de la norma de instalaciones, ¿sí? Un 80% del valor de la ampacidad mostrada en la tabla 31015B16, ¿sí? Que es la que vemos en la tabla de su lado izquierdo. Bien, así como tenemos conductores MC de aluminio, también vamos a tener cables tipo MC en cobre, ¿sí? Entonces, ya vimos que va a representar una ventaja competitiva, ¿sí? Nos va a tener instalaciones más rápidas, vamos a eliminar mucho desperdicio, ¿sí? Vamos a hacer instalaciones más eficientes y pues la norma nos lo permite, ¿sí? Aquí dentro de este cable, el cable Armoflex o cable tipo MC está formado por conductores de cobre con un aislamiento de PVC y una sobrecapa de nylon. Es decir, como si yo tuviera cables tipo THWN reunidos con una cinta bajo una armadura engargolada de aleación de aluminio, ¿sí? Aquí la certificación que se tiene en estos productos se cuenta con certificado UL, ¿sí? Para lo que es la armadura, ¿sí? Los conductores THWN cuentan con certificación NOM-ANSE y también cuentan con certificación UL, ¿sí? Se pueden instalar en charolas portacables. Su temperatura máxima de operación en ambiente seco, ¿sí?, es de 90 grados. Estos productos también no están aprobados para instalaciones a la intemperie, ¿sí? Siempre tienen que ser instalaciones en un ambiente seco. Aquí la diferencia, ¿sí?, o la ventaja que nosotros tenemos al hacer uso de este tipo de productos va a ser que yo puedo instalar este tipo de producto dentro de un muro falso, en una oficina, en una recámara de una habitación de un hotel, ¿sí? En oficinas. También lo puedo instalar sobre el plafón para alimentar lo que son luminarios, ¿sí? Únicamente voy a necesitar sus terminales para hacer la fijación en los tableros, ¿sí?, o en los equipos como pueden ser los luminarios para hacer la conexión, ¿sí? Y si va a estar, si está sobre el plafón, ¿sí?, pues lo podemos dejar ahí descansando sobre el mismo. Si va a ir dentro del muro falso o dentro de algún otro lugar, me indica la norma que después de mi punto o caja de conexión, el primer elemento de fijación tiene que estar a 30 centímetros de este. Después ya los puedo ir colocando a cada 1.8 metros, ¿sí? Entonces, en este sentido, este tipo de productos van a estar formados
de acuerdo a este código o número de conductores que vemos en la tabla de abajo, ¿sí? Cuando yo pido un cable Armoflex de 2 conductores, ¿sí? Me van a llegar en total 3 conductores, ¿sí? Me va a llegar un conductor en color negro, uno blanco, y siempre va a venir el conductor verde para lo que es la puesta a tierra, ¿sí? Entonces, dependiendo de la configuración que nosotros tengamos o necesitemos, ¿sí? Hay que tener presente que siempre viene, ¿sí? Un conductor en aislamiento color verde, ¿sí? Entonces, estos productos, como les comento, son muy bien, han sido muy bien aceptados, reducen bastante el tiempo para hacer lo que es la instalación eléctrica. Y un ejemplo, si a lo mejor en época de Navidad, cuando arman alguna bodeguita, una pequeña navecita para lo que son la tienda de los juguetes, después de esta temporada, si se alambra con cable tipo MC, se puede retirar este alambre, ¿sí? O este cable, ¿sí? Se puede volver a enrollar sin rebasar el radio mínimo de curvatura, que es de 7 veces el diámetro total del conductor, o puede ser 12 veces el diámetro individual de cada alambre. El que resulte más grande, hay que considerar ese, ¿sí? Siempre hay que considerar el caso más crítico, ¿sí? Entonces, termina la temporada, retiro mi alimentador o mi cable y lo puedo instalar en algún otro punto. Si yo hago una instalación convencional, tengo que hacer el corte, ¿sí? Tengo que poner algunos codos, tengo que poner elementos de fijación y cuando termina o quiero cambiarme de este o mover esta navecita, ¿sí? Esta tienda que puse, esa misma canalización ya no me va a servir. Únicamente va a estar diseñada o ajustada a las características que tenía en la instalación anterior, ¿sí? Entonces, también este es un punto a favor. Y lo que les comentaba también en la parte de los conductores de aluminio. Ya, como es un ensamble hecho en fábrica, ¿sí? No hay que tomar, no se hace la misma característica como en conductores, una instalación convencional, que yo tengo que ver cuántos conductores voy a meter dentro de una canalización para verificar si la medida de mi tubería puede alojar ya sea los 4 conductores o los 5 conductores que quiero meter dentro de ese tubo, ¿sí? Aquí ya el ensamble viene hecho en fábrica y la norma te permite tener estas dimensiones. Y bien, también hemos hablado y siempre nos encontramos con los cables THWs, los RHWs, y aquí les dejo una breve nomenclatura, ¿sí? De lo que significa cada uno de estos tipos de cables, ¿sí? Va a estar dividido, ¿sí? Principalmente en varias secciones. Aquí vamos a encontrar cuatro o 5 secciones y la primera de ellas, ¿sí? La vamos a encontrar delimitada con color negro o la sigla, la primera letra va a estar marcada en color negro. Estas tres, lo que es la T, la X y la R, nos van a indicar las características y propiedades del aislamiento que tienen ese cable, ¿sí? El primero de ellos, el THW-2-LS, nos va a indicar que tiene un aislamiento termoplástico formado de un PVC. La segunda letra, que son una H, y también puede tener 2 Hs, es la temperatura máxima a la cual puede trabajar en un determinado ambiente, ¿sí? Si tenemos solamente una H, el cable es adecuado para operar a 75 grados solamente en un ambiente seco o húmedo. Si tiene 2 Hs, el cable puede operar a 90 grados, pero solamente en un ambiente seco. ¿Qué pasa? Nosotros vemos aquí la característica -2 en todos los productos que mostramos. Ese -2 nos va a indicar que el cable es capaz de operar hasta 90 grados en un ambiente seco, húmedo o mojado, ¿sí? Entonces, tenga yo una H o 2 Hs, si veo el -2, este cable está aprobado,
¿sí? Y puede operar en los 3 ambientes hasta 90 grados. La W pues nos indica que es un cable que puede operar en un ambiente mojado. La propiedad LS, que tienen algunos tipos de conductores, nos indica que es no propagador de incendio, baja emisión de humos y bajo contenido de gas ácido o halogenado. Sí, en este sentido, el bajo contenido de gases halogenados está únicamente limitado a hasta un 20%. ¿Sí? En el mercado existen cables tipo cero halógenos, también tenemos esa solución en donde el contenido o la emisión de gases tóxicos halogenados debe de estar limitado al 0.5%. ¿Sí? Entonces, con esta parte de la nomenclatura, ya podemos saber todas las características técnicas con las que cumple un conductor, únicamente viendo o conociendo qué tipo de cable es. ¿Sí? A lo mejor si no tenemos la ficha técnica a la mano, únicamente con estas siglas podemos saber características de la instalación. ¿Sí? Y bueno, ya más para mencionar las últimas dos de los aislamientos, la X y la R. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos cables tipo RHW, en ese tipo de conductor, yo puedo tener un aislamiento termofijo a base de XLP o un aislamiento termofijo de EPR. ¿Sí? Cuando yo tengo EPRs, debo de tener una cubierta exterior. El EPR no puede ser un aislamiento, ¿sí?, que quede expuesto al medio ambiente. Siempre hay que colocar o siempre se le coloca una cubierta exterior. ¿Sí? Puedo tener entonces RHW de puro XLP o puede ser EPR más una capa de PVC o una capa de CPE, ¿sí? Dependiendo de las necesidades de mi proyecto. Y la diferencia entre un XHW y un RHW va a ser que el RHW va a tener un espesor de aislamiento mayor comparada con la del XHW, ¿sí? Incluso ese tipo de producto, algunos productos tipo RHW están aprobados para instalarse directamente enterrados. Todos los cables de distribución subterránea, los cables tipo DRS, tienen un espesor de aislamiento, ¿sí?, semejante a un cable RHW. Y ese tipo de productos, de igual forma, están aprobados para instalaciones directamente enterradas. ¿En dónde podemos encontrar productos Viacon? ¿Sí? O la gama de productos de Viacon, no nada más estos, sino todos los que manejamos, llámese cables aéreos para distribución. Contamos con 25 sucursales a lo largo de toda la República Mexicana, ¿sí? Si ustedes proyectan algún desarrollo o tienen algún proyecto en alguna ciudad, contamos con oficinas prácticamente en casi todas las ciudades, ¿sí? Y aquí podemos observar también las dos plantas que tiene lo que es Conductores Monterrey en México, ¿sí? La primera de ellas, donde observamos la torre, es la planta de Monterrey, en donde vamos a fabricar la mayoría de productos especiales. Productos especiales hablando cables de alta tensión, extra alta tensión, media tensión, cables control, cables para distribución, ¿sí? La planta de San Luis, o la planta que está ubicada en San Luis Potosí, es la que aparece en la imagen de abajo. Y en esta imagen, perdón, en esta planta, se van a fabricar todos los cables tipo THW y los cables THWN. También se fabrican algunos cordones, ¿sí? Pero esta planta trabaja prácticamente los 365 días del año, ¿sí? Y trabaja en 3 turnos diferentes, ¿sí? Es una planta que realmente exporta mucho material, ¿sí? Para Estados Unidos, ¿sí? Porque es aquí donde se fabrica el THWN que ellos utilizan en su país, ¿sí? Entonces, son las dos diferentes plantas que nosotros tenemos instaladas en nuestro país para atender y dar servicio a todos nuestros clientes y a todas las
sucursales de esta red comercial que ofrece Viacom. De cualquier forma, si más adelante surge alguna pregunta, algún comentario, o que necesiten alguna información técnica, con mucho gusto en la diapositiva que están observando aparecen mis datos donde me pueden encontrar telefónicamente o también vía correo electrónico. Aparece mi correo y con mucho gusto los podemos asesorar, brindar información técnica, ¿sí? Con respecto a nuestros conductores eléctricos. Muchas gracias, Marco. Con esto damos por terminado este webinar. Agradecemos su atención. Esperemos presentarles más temas de su interés para que nos acompañen.